Pues mi amado hermano, yo quiero compartirles el mensaje que el Señor ha traído a mi corazón para el día de hoy. Y yo creo que esta palabra ha sido una enorme bendición para mí. Yo espero que también pueda bendecir tu vida. Y quiero empezar platicándoles un poco acerca de la historia de cómo conocí al Señor. Hace alrededor de 30 años yo llegué a trabajar a una escuela en donde trabajaban dos mujeres hermosas que están aquí en esta iglesia. Y ellas me trataban de una forma sorprendente. Yo, la verdad, era un poco fea. Bueno, yo creo que muy fea. Y las trataba mal. Siempre estaba ahí insultándoles, les decía cosas para hacerles sentir mal. Y ellas al siguiente día llegaban y me decían, buenos días, Blanca, ¿cómo amaneciste? Y yo decía, ¿cómo? Yo ayer las traté mal y ellas hoy vienen y me tratan así con una sonrisa y todavía me preguntan que cómo amanecí. Y pues yo la verdad me extrañaba mucho de estas mujeres tan raras, de que me trataran de esa manera. Y entonces yo a veces hacía como que más cosas para hacerlas sentir mal. Y fue transcurriendo el tiempo y ellas tuvieron compasión de mí. Y una de ellas fue un poquito más allá y me invitó a su casa y me dijo, fíjate que en mi casa compartimos la palabra de Dios y me gustaría invitarte que pudieras venir a escucharla. Decidí aceptar la invitación. Bueno, pues como eran raras, dije yo, a ver, ¿por qué son tan raras, no? Y entonces ella se tomó un tiempo para enseñarme la palabra. Ella no solamente abrió las puertas de su hogar, sino que también estuvo ahí sembrando en mi corazón la palabra de Dios. Me invitaba a una ensaladita, contestaba todas mis preguntas porque como yo era preguntona y aparte a veces debatía con ella cuando no tenía razón y ella siempre con una sonrisa y con una respuesta amable contestaba todo lo que yo le decía. Y entonces yo empecé a notar que ese amor y esa compasión que ella tenía por mí solamente podía venir del Señor. Y ella tomó una decisión que ha trascendido en mi vida y es por eso que hoy yo puedo estar aquí en esta mañana delante de ustedes hablándoles de la palabra de Dios, que fue la que cautivó mi corazón y está transformando mi vida porque todavía me falta. Y yo estoy muy agradecida con el Señor y yo cuando pensaba en este tema decía, gracias Señor, porque un día tuviste misericordia de mí. Gracias porque yo pude reconocer delante de ti toda esa vida que llevaba de pecado. Y ahora puedo cantar como cantábamos hace un momento y decir, gracias porque un día estaré en tu presencia cantándote y te veré cara a cara y podré alabar y glorificar tu nombre tan cerquita que lo haré allá en el cielo. Y a mí eso me emociona porque el Señor nos lleva a tomar decisiones y déjame decirte que después de ese momento he tenido que tomar muchas decisiones, pero ahora tengo al mejor ayudador, al Espíritu Santo, que es el que guía mi vida y dirige cada uno de mis pasos. Y el Señor puso en mi corazón una historia que está ahí en Segunda de Reyes que te voy a platicar. Y esta historia sucedió a un hombre llamado Naamán, que dice la palabra que era comandante del ejército de Siria. Y si tú lees ahí la palabra dice que era un hombre muy valeroso. Es decir, el rey lo estimaba por todo lo que Dios había hecho a través de él. Dice que el Señor les había dado a ganar batallas a través de Naamán. Naamán era un hombre muy valiente y esforzado y salía a la guerra y ganaba batallas, pero ¿qué creen? Cuando él regresaba a su casa podía ver la condición que tenía. Él tenía lepra
Y la lepra, mi amado hermano, en ese tiempo era incurable. La lepra se empezaba a inflamar la piel, se ponía roja y después de un tiempo se podía caer ese pedazo, inclusive se podían caer pedazos de la cara. Y entonces Naamán pues tenía una esposa y la esposa veía la condición. Y dice la Biblia que entre los cautivos de Israel a la casa de Naamán llegó una muchacha israelita ahí a trabajar con la esposa de Naamán. Y entonces seguramente la esposa estaba ahí afligida, pensando en todo lo que su esposo tenía, y entonces ella se da cuenta de la condición que tenía su amo, y entonces le dice a ella: en Samaria hay un profeta al que puede ir mi amo y él le puede sanar. Esta chica estaba ahí cautiva, era esclava, pero ella había crecido en un hogar en donde seguramente le habían enseñado la palabra de Dios, en donde ella había sido instruida y en donde ella había conocido a ese Dios que podía y que tenía el poder para sanar a Naamán. Entonces Naamán, cuando su esposa le dice, bueno, pues voy a ir, y va con su rey y le dice: fíjate, rey, que hay una chica que dice que yo puedo ser sanado. Y entonces el rey dice: pues te hago una carta y vete a Israel para que sea sanado. Y cuando Naamán sale a ese lugar, dice la palabra que carga sus caballos con plata, 340 kilos de plata y oro, y entonces dice: llevaré regalos porque para el lugar a donde voy. Entonces, y además vestidos, dice. Y se va, y cuando llega a ese lugar, va con el rey y le entrega la carta. Y entonces cuando el rey de Israel lee la carta y dice: ¿acaso yo soy Dios para sanar a este hombre? Yo no tengo el poder. Y se horroriza pensando: seguramente este hombre ha venido a hacerme, es el gancho para que su rey haga guerra conmigo. Y entonces se rasga los vestidos, y el profeta se entera y le dice: ¿por qué te horrorizas? Mándame a Naamán, que sepan que hay profeta en Israel. Y entonces Naamán, bueno, pues prepara todas sus cosas y dice: voy a ir allá con el profeta, y seguramente cuando yo le entregue la carta y él llegue a su casa, él me va a abrir la puerta, me va a pasar, va a extender su mano, va a orar por mí y yo quedaré sano. Ese era el pensamiento de Naamán. Pero cuando él llega, el profeta ni siquiera le abre la puerta. Le manda a un siervo y le dice: dile a Naamán que vaya al río Jordán, que se meta 7 veces y después de la 7ª vez, él quedará sano. Naamán se enoja y dice: ¿qué le pasa a este tipo? ¿Que no sabe quién soy yo y me anda mandando a ese río todo sucio? Seguramente ahí me voy a infectar más. Y entonces los siervos que iban con él, los oficiales, le dicen: Señor, si te hubieran pedido algo difícil para ser sanado, ¿no lo harías? ¿Qué te cuesta ir, meterte, zambullirte 7 veces en el río y quedar completamente sano? Y Naamán tuvo que quitar su enojo y todo lo que iba cargando, su soberbia, sus vestidos, su ropa, y ponerse el de humildad, y se zambulló 7 veces en el río. Y cuando él salió, su piel estaba completamente limpia, como la de un bebé, dice la palabra. Y esta historia es hermosa, y antes de continuar quiero poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias por el privilegio que tú me das de poder hablar de tu palabra, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús damos toda libertad al Espíritu Santo, que Él pueda hablar de una manera personal a nuestro corazón, y que pueda hablar a cada una de las personas que hoy están aquí. Señor, haz
como a ti te place en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues cuando yo le puse a este tema decisiones que trascienden, y cuando yo leía esta historia, decía, cada una de las personas que intervino en esta historia tuvo que tomar decisiones. Tomó decisiones y bueno, Naamán tomó decisiones fuertes que trascendieron, y gracias a eso hoy podemos contar de esta historia, hoy podemos hablar y podemos aprender de lo que Naamán vivió. Pero en especial yo te quiero hablar de tres personas que están en esta historia. Y de la primera que te quiero hablar es de la muchacha israelita. Ella había sido llevada como esclava a ese lugar y Naamán era su amo, pero ella tuvo compasión de él. Ella conoció su condición mientras estaba trabajando en su casa y dijo, este hombre necesita al Señor en su vida. Este hombre necesita que el profeta ore por él, y estoy segura que Naamán será sanado. Y entonces ella habla, ella acciona, va con la esposa de Naamán y toma la determinación y le dice, mi ama, hay una esperanza para tu esposo. Ella no se detuvo en pensar, pues tal vez este hombre está así porque algo ha de haber hecho. A lo mejor es a causa de todo el pecado que ha vivido, que hoy puede estar así enfermo. Ella no se detuvo a pensar eso. Ella solamente quiso mostrar el amor y la compasión de ese Dios maravilloso que había conocido en la casa de sus padres. Y entonces dice ahí en Segunda de Reyes 5:3, cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría para siempre. Y lo sanaría, de su lepra. Ella sabía que en Dios estaba la respuesta. Ella sabía que al ver al profeta que era el mensajero de Dios, le daría la forma en cómo él podía ser sanado de esa lepra. Y cuando Naamán escucha lo que esa chica dice, pues él dice, bueno, pues hay que hacerlo. La Biblia dice que Naamán era valeroso en extremo, y yo creo que ella también admiraba a ese hombre. Era su amo y había algo que ella admiraba en él. Y esa compasión la llevó a hablarle de que en Dios había una esperanza para él. Mi amado hermano, en ese tiempo la lepra era incurable. Hoy en día, bueno, tú puedes recibir un tratamiento si te da lepra y puedes ser sanado. Pero hay una lepra espiritual hoy en día que es el pecado, que tiene el mismo efecto que la lepra espiritual, te puede llevar a la muerte. Y cuando Naamán es sanado físicamente, también queda sano espiritualmente. Y cuando yo leía la historia, a mí la verdad me llamó mucho la atención la chica. Y yo decía, wow, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que tengamos compasión por los demás, que podamos mostrar ese fruto del Espíritu Santo que el Señor nos dice que tenemos que mostrar. Y yo pensaba, ¿cuántas veces he juzgado antes de poder ayudar a una persona? ¿Cuántas veces me he detenido primero en pensar, está así porque seguramente algo hizo, o porque es la consecuencia de esto, o porque se lo merece, o porque Dios le ha de estar castigando? Y muchas veces, yo antes de actuar me he detenido a juzgar y no he practicado esa compasión que el Señor quiere que practique. Y yo creo que tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, dame tu corazón,
dame tu compasión, que el fruto del Espíritu Santo pueda ser una realidad en mi vida. Dice Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Tú y yo hemos sido llamados a ser como nuestro Padre Celestial, compasivos. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no se detuvo a ayudar al necesitado. Él no se detuvo para ayudar al que estaba en pecado. Él no se detuvo para mostrar su compasión. Él accionó y pudo sanar a las personas que estaban necesitando. Tú y yo hemos sido llamados a ser compasivos y a mostrar ese amor, ese perdón y esa misericordia. Que la misma gracia que nos ha sostenido pueda sostener a los demás. Y hay otra persona de la cual también te quiero hablar, que es Naamán. Naamán tuvo que tomar decisiones un poco más difíciles que la chica, porque la chica solamente, ella dijo, hay una esperanza, pero él tenía que saber si tomaba esa idea que ella le había puesto. Y dice aquí la Biblia que Naamán primeramente fue delante del rey, de su rey. Él accionó, él tenía que actuar, él no se podía quedar esperando, bueno, sí, allá en Samaria hay un profeta, que lo traigan para que me sane. No, él dijo, bueno, si hay allá un profeta, pues yo tengo que ir, tengo que accionar. Y entonces dice aquí la Biblia que él fue delante del rey y el rey le dio una carta. Y esa carta le dijo, se la vas a dar al rey, al rey de Israel, para que él sepa que te tienen que sanar. Y entonces yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros estamos en situaciones difíciles, a veces enfermos, o tenemos que resolver un problema, o tenemos que resolver una situación con alguien, y entonces necesitamos una carta de recomendación? Y vamos delante del Señor y le decimos, Señor, lléname de tu gracia, lléname de tu favor, porque yo tengo que ir a este lugar y necesito de tu dirección, necesito de tu favor. Esto se tiene que resolver en mi vida y yo necesito tu gracia. Y dice la palabra en Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Todos los días necesitamos la gracia del Señor. Y Naamán necesitaba el favor de Dios para poder ser sanado. Y Dios quiere que accionemos. Él no se detuvo a pensar, ¿será que es verdad o no es verdad? Él accionó. Y nosotros tenemos que ir todos los días a la presencia de nuestro Rey y pedir dirección. Y Naamán iba con la recomendación del rey terrenal, pero nosotros necesitamos la dirección de nuestro Rey celestial siempre. Amén. Desde que él decidió ir, también decidió llevar regalos. Esa fue otra decisión que él tomó. Él preparó 340 kilos de plata y 8 kilos de oro, que más o menos serían como más de $1 millón de pesos, lo que él preparó de regalos. Entonces era un regalo pues grande que él llevaba. Y eso me hablaba de fe. Naamán, en el momento en que prepara los regalos, había fe en su corazón, porque él ya estaba pensando en cómo agradecer a esa persona que iba a orar por él.
él llevaba regalos y su fe era tan grande que decía, cuando yo sea sanado voy a entregar los regalos delante de esa persona. Dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Cuando tú y yo vamos delante de nuestro Dios con ese corazón lleno de fe a pedirle algo, el Señor responde y el Señor actúa. Mi amado hermano, la fe es mucho más que creer. La fe te lleva a confiar y también te lleva a esperar en Dios, porque a veces no es en el tiempo que nosotros pensamos, sino es en el tiempo de Dios. Y la tercera cosa que Naamán tuvo que decidir ser es ser humilde. Para Naamán no fue fácil mostrar humildad. Él tenía un puesto militar alto, tenía mucha gente que le servía. Y él pensaba, bueno, pues así yo voy a ir y rápidamente me van a atender, van a orar. Y él pensaba que merecía ser tratado de una manera diferente. ¿Cuántos sabemos que los planes de Dios a veces son diferentes a los nuestros, pero siempre, siempre van a ser mejores? Y Dios lo primero que quiere antes de sanarnos cuando estamos teniendo una dificultad física es nuestro corazón. Y él quería el corazón de Naamán y por eso fue tratado de esa forma. Dice Segunda de Reyes 5:10, mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán no fue recibido por el profeta. Solo le enviaron un mensajero y entonces le dijeron, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás sano. Y yo me puedo imaginar la cara de Naamán, enojado, porque muchas veces he tenido esa cara cuando las cosas no me salen como yo pienso que me van a salir o como yo creo que van a suceder. Yo creo que Naamán ha de haber dicho, pues ¿qué le pasa a este tipo que no sabe quién soy yo? Que me manda a decir que me vaya a meter a ese río, que además está todo sucio y aún está ahí lleno de larvas de mosco, que seguramente cuando me meta en lugar de sanarme me voy a infectar más porque está toda sucia el agua. Y entonces en ese momento sus acompañantes, los siervos que llevaba, le dijeron, si te hubieran pedido algo difícil, ¿no lo harías? ¿Por qué no eres capaz de ir y meterte al río y seguramente quedarás sano? Mi amado hermano, a veces queremos el milagro de sanidad, pero no queremos vivir el proceso. Queremos que las cosas sucedan como nosotros pensamos o como merecemos que seamos tratados. Y Dios quiere quitar de nuestra vida todo aquello que está estorbando porque Él quiere usarnos y Él quiere llevarnos a otro nivel. Dios no solamente quería sanar el cuerpo de Naamán, Él quería sanar su corazón, ese corazón lleno de soberbia y de falta de humildad. Híjole, y cuando yo estaba leyendo todo eso, el Señor trató duramente con mi corazón. Porque yo pensaba cuántas veces no le he dicho a mi esposo, no amor, así, así, así. Y mi esposo me dice, espérate, así no, mira Blanca es así. Y a veces me pongo necia y ahí estoy, ¿no? Y cuando digo, tienes razón amor, he tenido que ir y pedir perdón. ¿Cuántas veces me he equivocado como mamá? Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo les decía las cosas y les decía, así se hacen las cosas porque aquí yo soy su madre y yo mando. Y el Señor un día habló fuertemente a mi corazón y me dijo, tus hijos no están en tus manos, están en las mías, me dijo el Señor.
y tú solamente los tienes que amar y enseñarles a amarme a mí. Wow. Y yo le doy gracias a Dios porque eso sucedió hace algunos años y yo pude rectificar y empezar a amar a mis hijos y ahora puedo tenerlos aquí sirviendo al Señor. Y tuve que ir y pedirles perdón y decirles, hijo, perdónenme, me equivoqué, así no es, pero voy a tratar de hacerlo de esta manera. Mi amado hermano, ¿cuántas veces me he equivocado con mi madre? Tal vez ustedes no conozcan a mi mamá, pero luego está ahí en la puerta. Mi mamá es una persona que trae una andadera, ella usa una prótesis. Y yo me he equivocado muchas veces, porque a veces me desespero porque ella no camina a mi ritmo. Y la he apurado y a lo mejor la he maltratado. Inmediatamente así el Señor viene a mi corazón y me dice, así no es. O ahí tengo a mi esposo o a mi hijo que me dicen, así no es, Blanca. Y he tenido que ir y decirle, mamá, por favor, perdóname. No debí de haberte tratado así, perdóname. ¿Cuántas veces me he equivocado con mis hermanos? Que he querido enseñarles, le vas a hacer aquí, mira, vas a perdonar y les hago todo su plan. Cuando ellos vivirán su propio proceso con el Señor. ¿Cuántas veces me he equivocado con ustedes que tal vez se acercan a mí y yo digo así o asá? Y así no es. Me he equivocado con mis compañeras de trabajo, que ahorita tengo 2 aquí. Y de repente hago las cosas como a Dios no le agradan. Y tengo que reconocer delante del Señor y quitarme esa soberbia y quitarme esa falta de humildad y decir, por favor, perdónenme. No es así. Pero a Naamán le costó trabajo. ¿Y sabes qué? A mí también me cuesta trabajo quitármela. Naamán se tuvo que quitar las ropas para poder zambullirse en ese río, pero también quitarse la soberbia y quitar todo aquello que había en su corazón. Y yo creo que cada una de las veces que se iba zambullendo, el Señor iba quitando, el Señor iba limpiando, y cuando finalmente la 7ª vez, Él salió completamente sano. Y el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere limpiar nuestro corazón. Él quiere que podamos zambullirnos en su río, en el río de Dios, y poder ser limpiados en nuestro corazón. Él quiere que nosotros tengamos un corazón humilde. Y después de que Naamán pudo dejar todo ese orgullo que traía en su corazón, él hizo una cosa más. Él obedeció. Él obedeció y él se zambulló en el río las 7 veces. Ahí dice en Segunda de Reyes, en el 14, dice, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Mi amado hermano, cuando tú y yo hemos reconocido esa vida de pecado y todo lo que andamos cargando delante de Dios, solamente tenemos 2 opciones. Quedarnos así leprosos, llenos de pecado, o ir y meternos en el río de Dios, zambullirnos en el río y quedar sanos. No hay de otra. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Quedarte con la lepra o ser sano? Y a mí me llamaba la atención y yo le preguntaba a mi esposo, ¿por qué 7 veces? ¿Qué significa el 7? Y entonces yo lo busqué y el significado que tiene el número 7 en la Biblia significa aquello que es o llegará a ser perfecto y pleno. ¡Wow! Dios quería esa perfección en la vida de Naamán. Dios quería darle una vida plena y por eso lo envió a zambullirse 7 veces. Y el Señor también quiere que nosotros podamos entender que Él quiere una vida plena para nosotros.
Y por eso él menciona muchas veces el 7. Dice, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7. ¿Cuántas veces mandó al pueblo de Israel a dar vueltas en Jericó? 7 días, dice, 6 días vas a dar una vuelta y el 7º día vas a dar 7 vueltas y los muros van a caer. El Señor quiere que todo lo que estorbe en nuestra vida pueda caer delante de Él y que podamos ser plenos y perfectos. Cuando el Señor encontró a la mujer samaritana, le dijo, tienes 5 maridos y con el que actualmente vives no es tu marido, 6, pero había llegado su esposo que estaba ahora enfrente de él, que era nuestro Señor Jesucristo, su esposo perfecto, en el que iba a encontrar esa plenitud para su vida. Y la siguiente decisión que Naamán tomó, que trascendió y que estoy también segura que trascendió en sus generaciones, fue de reconocer a Dios como el único Dios. Y ahí en Segunda de Reyes, en el 15, dice, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Naamán ahora había regresado a entregar los regalos. En su corazón había agradecimiento, así como los 10 leprosos que solo uno regresó a darle las gracias a Jesús. Naamán había regresado a agradecer y a entregar los regalos. Y la tercera persona de la que te quiero hablar es del profeta Eliseo. Cuando el profeta Eliseo ve a Naamán con todos los regalos que le quería entregar, le dice, no te los puedo aceptar, no puedo recibirte. Mal haría, dice, delante de mi Dios si yo te recibo los regalos. Eliseo quería mostrar su fidelidad a Dios, pero también quería darle toda la honra y toda la gloria solamente a Dios. Y nuestra pastora siempre nos habla de que solamente Jesús sea el que brille en las marquesinas. Y les digo que el Señor trató duro con mi corazón porque cuando yo escribía eso, recordé que hace muchos años estábamos en un retiro y cuando yo estaba en ese lugar, yo le platiqué a una persona que yo había sanado por una mujer, había orado por una mujer y esa mujer había sanado. Y entonces ella me dijo, ay, fíjate que yo también estoy padeciendo esto. Y entonces yo equivocadamente le dije, ¿quiere que ore por usted? Y les digo que equivocadamente, no porque orar se ha equivocado, sino por lo que había en mi corazón. Porque yo pensé que si oraba por ella, el Señor también la iba a sanar. Y así no es, mi amado hermano. No somos nosotros. No era el río el que trajo la sanidad en Naamán. Es el poder de Dios el que se manifiesta y trae sanidad a las vidas. Si oramos, solamente somos el instrumento, pero la gloria y la honra solamente es para nuestro Dios. Y Naamán quería darle la gloria a Dios. Eliseo quería darle la gloria a Dios. El milagro de la sanidad y de la salvación que Naamán había experimentado solamente provenía de Dios, no del profeta ni del río. Y entonces él decidió darle la gloria a Dios. Y en cada proceso de nuestra vida, Dios merece ser glorificado. Nosotros no somos nada. Él es el que merece la gloria. Dice Isaías 43:7, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Y entonces
Esto me hacía pensar, Señor, hemos sido creados solamente para tu gloria. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra? No lo sé. Pero el tiempo que vivamos, que cada día nuestra vida pueda glorificar a nuestro Dios. Y si algo extraordinario sucede, es Dios actuando a través de nosotros. No somos nosotros, es el Señor que es todopoderoso, que hace y actúa como a Él le place, no como nosotros pensamos. Y Naamán fue un poquito más allá. Le dijo a Eliseo, ok, tú no aceptas los regalos. Entonces, bueno, yo me voy, pero te quiero decir algo. He conocido a este Dios y sé que es el único Dios. Y aún en ese lugar a donde yo voy a regresar, quiero seguir adorando a este verdadero Dios. Y entonces le dice, me voy a llevar 2 costales de tierra, porque él no sabía que toda la tierra le pertenece a nuestro Dios. No necesitaba llevar esa tierra, pero él pensó, dijo, bueno, va a ser el símbolo de que yo voy a estar adorando a Dios. Y le dijo, y también sé que allá en el lugar a donde voy a regresar, mi rey adora a otro Dios. Pero cuando yo entre a acompañarle, mi corazón solamente estará delante del verdadero Dios. Y esto impactó mi corazón porque yo digo, a veces pensamos que Dios está en tal lugar o con tal persona. Mi amado hermano, Dios está en todo lugar y está accesible para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que ir a su presencia y Él se manifestará de una manera maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Él no quiere sanarnos solamente, Él quiere limpiar nuestra vida y que podamos vivir plenos y felices en su presencia. Y cuando yo escuchaba este canto decía, Señor, wow, no me puedo imaginar ese momento en que podamos estar delante de ti. Entonces, que la gloria y la honra solamente sea para nuestro Dios y que el Señor pueda limpiar de nuestra vida, así como limpió a Naamán, todo aquello que no le agrada. Y quiero pedirte que si tú estás dispuesto a eso, te pongas de pie y podamos juntos orar. Amado Dios, cuántas gracias te doy, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú eres el que quebranta mi corazón, Señor. Tú eres el que muestra aquellas áreas, Señor, en las cuales fallo todos los días, Señor. Padre, que nunca se me olvide cuál es mi condición delante de ti. Que pueda ir, Señor, cada día y pedirte de tu dirección, de tu gracia, de tu favor. Que cada día tú me puedas mostrar aquellas cosas que necesito, Señor, para mi vida. Señor, limpia mi corazón y si tengo que zambullirme en el río de tu presencia 7 veces al día, Señor, que yo pueda ir y meterme en tu presencia, Señor, y que tú puedas limpiar mi vida y mi corazón. Señor, enséñame a caminar cada día delante de ti con un corazón limpio, Señor, con un corazón humilde, Señor, y que cada día, Señor, mi vida solamente sirva para honrar y glorificar tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor?